Diodos varicap. En esta presentación se describe el comportamiento y las características eléctricas más importantes de este componente, finalizando con un ejemplo de aplicación. El diodo varicap tiene la función de sustituir el tradicional condensador variable montado en la mayor parte de los receptores de radio y también en los tradicionales de televisión. Diodo varicap. El diodo de capacidad variable o varactor varicap es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que el ancho de la barrera de potencial en una unión PN varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos van desde 1 a 500 picofaradios. La tensión inversa mínima tiene que ser de 1 voltio. El varicap, como cualquier condensador, presenta una oposición al paso de una corriente alterna. Tanto mayor cuanto más pequeña la capacidad para una frecuencia dada, esta posición se llama reactancia capacitiva y su valor viene dado por la fórmula reactancia capacitiva igual a 1 sobre 2pi por frecuencia por condensador. Para elegir un diodo varicap se debe tener en cuenta variación de la capacitancia respecto a la tensión, valor de la tensión, voltaje de capacitancia, voltaje de funcionamiento máximo, corriente de la salida. Diodo varicap, aplicaciones y similitud con los condensadores. Las aplicaciones de los varicap son la mayoría de las veces en circuitos resonantes, los cuales permiten seleccionar una señal de una frecuencia específica de entre muchas señales de diferentes valores. También son utilizados para sustituir los condensadores variables en los circuitos electrónicos como sintetizadores de frecuencia. Descripción del diodo varicap. Entre el diodo varicap y el semiconductor normal existe una gran semejanza. Su estructura interna tampoco varía mucho, porque cualquier diodo normal se comporta con más o menos eficiencia, como un varicap. No obstante, para obtener variaciones de capacidad utilizables es necesario utilizar los verdaderos varicaps, diseñados y fabricados especialmente para esta función. Comportamiento del diodo varicap. El comportamiento depende de la formación en la zona de unión de dos capas de cargas eléctricas que se pueden asimilar a las placas de un condensador. Estas capas están separadas por una zona D, la cual se llama depletion layer, o sea, capa de empobrecimiento. Por lo tanto, la zona D está desprovista de cargas eléctricas, por lo que se comporta como un aislante, de manera totalmente análoga al dieléctrico de un condensador. En el esquema de la parte superior de la figura, el varicap es alimentado con una tensión de 1.5 voltios, mientras que la tensión aplicada al varicap de la figura inferior es alimentado con 2.5 voltios. En ambos esquemas los diodos están polarizados en sentido inverso, o sea, con el positivo aplicado a sus cátodos y el negativo aplicado a sus ánodos. En consecuencia, por los diodos no puede circular corriente. Esta polarización inversa es la que produce la zona aislante entre dos electrodos del varicap. Diodo varicap. Para hacer variar la tensión de corriente continua VCC aplicada al diodo varicap dB, tiene que emplearse una resistencia variable o un potenciómetro como en el esquema. Por tanto, variando la posición del cursor del potenciómetro, la tensión entre los puntos A y B varía. Más exactamente, cuando el cursor está totalmente desplazado hacia el terminal positivo de la alimentación, el diodo varicap tiene aplicada toda la tensión de alimentación. Por el contrario, cuando el cursor está totalmente desplazado en el sentido opuesto al anterior, el diodo varicap recibe una tensión de alimentación mínima. En el primer caso se obtiene el valor capacitivo mínimo y en el segundo el máximo valor, es decir, tensión máxima, capacidad mínima, tensión mínima, capacidad máxima. Con los pocos componentes necesarios para realizar un condensador variable electrónico con un diodo varicap, como en el esquematizado en la figura, se dispone de grandes ventajas prácticas en el diseño de pequeños receptores de radio, cuyas dimensiones pueden ser así cada vez más pequeñas. En conclusión, cuando se hace variar adecuadamente la tensión inversa aplicada a los terminales de un diodo varicap, se obtienen valores capacitivos distintos, por lo que se comporta como un condensador variable.